Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro devocional del día de hoy, 20 de agosto. Estamos en la presencia del Señor y queremos tener un mensaje maravilloso por parte de Él. Vamos a darle la bienvenida a nuestro principal invitado, que es nuestro Señor, y vamos a orar para poder estar en su presencia. Gracias, Señor. Bendícenos, Padre, protégenos, Señor, y libéranos de todo mal, Padre. Gracias, Señor, por estar aquí, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y nuestros oídos para escuchar tu mensaje y tu palabra, Padre. Gracias, Padre, porque estás aquí en medio de nosotros enseñándonos, Señor, dándonos tu mensaje, Señor, que siempre quieres que estemos escuchando tu voz, Señor. Presto siempre a escucharte, Padre. Gracias, Señor. Quedamos en tu presencia, Señor. Amén. Amén. Bueno, iglesia, vamos a dar un mensaje importante en el día de hoy. Vamos a hablar de Primera de Corintios 3. Vamos a hablar del versículo 1 al 5. Vamos a entrar en materia y la palabra de Dios dice: Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras hay entre ustedes celos y contiendas, no serán inmaduros. ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolo, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales llegaron a creer según lo que el Señor le asignó a cada uno. Hola, buenos días a todos. Hoy es 20 de agosto. Espero hayan tenido una semana con mucho trabajo y hayan tenido una semana bendecida. En el día de hoy, pues, vamos a hacer unos comentarios acerca de este versículo, que tiene varias cosas para comentar. Este comentario que voy a hacer es algo muy personal y se basa en 4 puntos. El primero es que nadie en la iglesia está por encima de Dios. No está por encima de Dios el pastor, no está por encima de Dios los diáconos, no está por encima de Dios los directores, no está por encima de Dios ningún servidor. La iglesia es de Dios y tenemos que tener en cuenta que cualquiera de los que estamos allí somos propensos a cometer errores, y que no por un error de nosotros, del pastor, un error de cualquier líder, una persona va a fijar los ojos en él para no ir a la iglesia. La iglesia es de Dios y cuando vamos a la iglesia es a buscar a Dios, ¿sí? Ese es el primer punto que quería recalcar. El segundo punto es que todos los que vamos a la iglesia vamos a tener una visión, ¿cierto? Adquirimos en la iglesia una visión que es el horizonte a donde nos lleva la iglesia. Cuando muchos de nosotros que asistimos a la iglesia comenzamos a picar por aquí y por allá y a ver prédicas y de diferentes doctrinas sacar cosas, lo que hace es formar en nosotros una división. Es decir, que no vamos con lo que la iglesia a la cual pertenecemos, no llevamos el mismo mensaje. ¿Eso qué hace? Hace que nosotros como servidores traigamos molestias en la iglesia y no podamos crecer. En este tipo de personas que tienen divisiones, lo que va a suceder es que no van a tener crecimiento espiritual. Y no solamente eso, sino que también van a traer problemas de división en la iglesia. Debemos evitar estar en división. Ese es el segundo punto que quería comentarles. Como tercer punto quería hablarles de la división entre religiones. Muchos de nosotros de diferentes religiones o diferentes doctrinas estamos acostumbrados a creer que nuestra doctrina es la mejor, y a veces la defendemos de una manera que no es apropiada. Cuando tenemos algún hermano, cuando tenemos alguna persona, y nos ha pasado que en reuniones hay gente católica o hay gente de otra doctrina y comienzan a hablar mal de otras religiones, nosotros no tenemos que entrar en ese juego. ¿Por qué? Porque todos somos servidores de Cristo, tanto los católicos
como otras religiones, tienen la finalidad de buscar a Dios y crecer con Dios, ¿cierto? Nosotros no estamos llamados a pelear o a hacer distinción o crítica de la doctrina a la cual asisten nuestros hermanos. Entonces el llamado es a que respetemos la doctrina de las otras iglesias, como dice El pastor Darío. Así es. Acuérdense de lo que dice el pastor Darío: entre cristianos, unidad en la variedad; con católicos y ortodoxos, convivencia en la diferencia; frente a los demás sistemas, tolerancia en la distancia. Ok. Ese es un dicho que nos ha enseñado el pastor Darío y que tenemos que ponerlo en práctica siempre, porque todos nosotros somos servidores de Cristo. Si nos peleamos con otra persona, esa persona también está buscando de Dios. Entonces no debemos ser piedra de tropiezo para nadie. Como cuarto punto, quería hablar sobre las contiendas entre los hermanos de la misma iglesia. Y quería recordarles que cada uno de nosotros hace parte del cuerpo de Cristo. Unos son orejas, otros son brazos, otros son pies, otros son dedos, otros son nariz. Y eso quiere decir que cada uno de nosotros tiene talentos diferentes dentro de la iglesia. Yo veo en estos devocionales que hacemos y en las oraciones, veo gente con mucho talento para orar, gente con mucho talento para predicar la palabra, que no lo conocía antes. Veo gente que tiene el don de servicio, que son buenos para organizar planes para hacer diferentes obras, y eso significa que somos personas diferentes dentro de la iglesia, pero con un mismo fin. Buscamos a Dios y hacer la obra de Dios de diferentes maneras. Sin embargo, algunas personas, algunos de nosotros nos llenamos de envidia o nos llenamos de cierta, digamos, discrepancia con nuestros hermanos, porque ellos tienen un don, ¿cierto? Pero resulta que todos tenemos dentro de la iglesia un don, tenemos que ponerlo en práctica. Cuando nosotros salimos de pelea con un hermano, estamos poniéndonos en contra de Dios, porque estamos quebrantando su obra, ¿cierto? Entonces el llamado con esta palabra es acordarnos de que Dios es primero que cualquier interés que tengamos nosotros dentro de la iglesia. Quería recordar un tiempo atrás, estando en la iglesia, nosotros servimos en el ministerio de casados como líderes desde hace algunos años, y una vez estando en una reunión, uno de nuestras columnas nos criticó, nos dijo que no le había gustado la reunión que habíamos hecho, que a nosotros nos parecía muy aburrido, que en fin, una serie de críticas que a nosotros nos dolió en el corazón, porque no lo esperábamos, y más bien lo que queríamos era que nos hicieran una crítica constructiva, ¿cierto? En ese momento pues nosotros nos llenamos de pronto de mucha rabia, y lo digo yo con un poco de rabia hacia esa persona que había hablado, pero al final de cuentas el servicio que estaba prestando no era para él, era para Dios. Entonces en ese momento pues yo dejé esa situación, después de varios días la dejé atrás, y comencé a pensar que la obra que había puesto en el ministerio de casados Dios en nosotros era para él, no era para uno de nuestros compañeros y uno de nuestros hermanos, sino que era para la obra de Cristo. Y también me di cuenta que una crítica o un llamado de atención no debemos tomarlo como algo malo, sino como pie para mejorar en cada actividad que hacemos, ¿cierto? Y por último quería decirle que dentro de los ministerios, dentro de la iglesia, pueden haber roces entre nosotros. Yo, por ejemplo, hay mucha gente que en la iglesia no tengo mucha relación, y otros con que sí tengo mucha más cabida, mucha más relación, pero no estamos llamados a discernir ni a pelear con ninguno de ellos, sino a conocerlo, ¿cierto? Porque la iglesia es muy bonita, y allá adentro hemos conocido siempre gente maravillosa, que antes pensábamos que eran de una manera, pero resulta que no.
resultaron haciendo amigos nuestros. Entonces, esta era la palabra que quería traer. Espero que pues nos haya confrontado a todos. Muchas gracias. Ok, yo quería agregar algo más, un aporte pequeño. En el primer versículo que dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Quería comentarles acerca de eso. O sea, tu actitud frente a las situaciones que estés viviendo en el momento va a hablar también de la forma como tú puedas estar actuando, o sea, de cómo estás en tu carácter, ¿sí? Asimismo también es la actitud como cristiano que debes tomar ante las situaciones. Tú debes prepararte, capacitarte, primero para poder enfrentarte. O sea, acuérdate que no vamos a ser siempre, nosotros fuimos primero bebés, tomamos leche, la leche materna, luego a los 6 meses fue que se nos preparó nuestro cuerpo para poder comer alimentos sólidos. De la misma manera te tienes que preparar en tu vida cristiana, ¿cierto? Pues la iglesia tiene grandes cosas para poder capacitarte, para poder tener herramientas e instrumentos para que tú puedas enfrentarte a las situaciones. Una son los cursos de crecimiento que tienen en la iglesia, que tú con eso vas a aprender y a tener esas herramientas con las que te puedes enfrentar a las diferentes situaciones. Y otra pues es lo que tenemos todos, que es el manual del fabricante, que es la Biblia, que ahí pues están todas las instrucciones de cómo debes comportarte tú desde tu momento como inmaduro, para ir de a poco primero haciendo esa leche, tomando esa leche espiritual para llegar a comer los alimentos sólidos, que es lo más principal, que es llegar a hacer ese camino para poder llegar al reino de Dios. Y bueno, o sea, saber que siempre vamos a crecer más, que Dios le va a dar grandes bendiciones a todos los que nos capacitamos, a todos los que vamos a estar creciendo espiritualmente. Él, según nuestras capacidades, Él nos va a dar, y pues obviamente al que esté más capacitado le va a dar mucho más. Eso era lo que le quería aportar, algo acerca de la madurez, y que todos necesitamos estar maduros espiritualmente para poder recibir todas esas bendiciones grandes que tiene Dios preparadas. Ustedes son los que quieren y saben la manera y el momento en que quieran ir grado a grado llegando. O sea, ya depende de ustedes si quieren ir más rápido o más lento. Es un proceso, todos lo sabemos. Hay quienes tienen procesos más largos, hay gente que tiene procesos más cortos, pero en fin, es un proceso donde nos equivocamos, donde caemos, nos levantamos y crecemos. Esa es la finalidad de estar como seguidores de Cristo. Así es. Entonces, sí, pues bueno, esa era la palabra que teníamos para el día de hoy, y es un análisis personal que hemos hecho. Y esperamos que nos haya tocado a todos, ¿cierto? Porque la palabra es para exhortarnos y para darnos más ánimo, ¿cierto? Así es. Entonces, muchas gracias por haber estado el día de hoy, y gracias también a la iglesia por habernos invitado el día de hoy. Para terminar, vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos las gracias por habernos dado la oportunidad en este día de hablar acerca de tu palabra, Señor, y que cada una de las personas que estén en su casa, Señor, sean bendecidas, sean amadas por ti, Señor, y que tengamos un resto de fin de semana maravilloso y un principio de semana siempre, Señor, de la mano tuya. Te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos en una próxima oportunidad. Los amamos, que estén muy bien. Gracias. Chao. Recuerden los cursos, en todas las redes sociales están los contactos para que puedan asistir a los cursos. Los invitamos. Chao. Chao.